Hola Miguel, ¿qué tal? Hola, hola Bienvenidos María. de nuevo a Building Better, que además estoy contenta porque hoy en cierto modo realmente podemos decir que vamos a empezar la segunda temporada en esta nueva versión un poco que nos habíamos inventado, en la línea de las charlas, ¿no?, que ya íbamos teniendo y demás. Lo que pasa que hemos querido de alguna manera, ¿no?, abrir la conversación e invitar a otras personas A charlar. a charlar, ¿no? A seguir un poco con estas, bueno, charlas en relación a la mejora continua en los negocios, movidas con las que nos encontramos y que vamos resolviendo, pero un poco no dejarlo solamente, ¿no?, en el ámbito de Otter, sino incluir a otras personas a que también, ¿no?, nos compartan sus ideas en relación a cómo construir mejor o, en general, cómo narices, ¿no?, navegar un poco los negocios que vamos llevando cada uno a cabo, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de empezar pues esta serie de charlas que vamos a hacer pues una vez al mes con Juan Carlos Santos, que ahora os explicaremos quién es y por qué le hemos invitado. Y a mí especialmente me hace ilusión además empezar con Juan Carlos porque, bueno, hace muchos años, bueno, de hecho podía decirle literalmente que le conozco de toda la vida, ¿no? Desde que nací. Para mí ha sido además una persona que en parte, luego entenderemos por qué, seguramente, y ahora te presentamos Juan Carlos, pero si me permites, digamos que podría ser uno de los culpables, entre comillas, también de que a mí se me ocurriera seguramente la idea de Otter, con lo Que cual, plantó pues, la semilla un exacto, poco. yo creo que es Sí. una de las personas que plantó esa semilla, así que pienso que es como la mejor manera de empezar estas charlas compartidas. Así que, Juan Carlos, hola, buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, María, Miguel. Con mucha ilusión. De... Vamos, saldrán ideas, yo creo, súper interesantes. Te presento un poquillo también para que la gente que nos escucha pues te conozca, ¿no?, y se sitúe un poquito para dar un poco de contexto. Juan Carlos es analista de tendencias, consultor. Aquí van a salir como varias keywords también, asesor también para otras empresas. Desde los años 90 ha estado haciendo varios estudios de mercado para, sobre todo también empresas del sector del mueble, como IKEA, Conforama, y recientemente justamente tuve la suerte de estar, pues hace un par de semanas, creo que fue, el Congreso de Artesanía Contemporánea a Debate, ¿no? Ahí justamente en Valencia, en el EASD, que se estuvo celebrando. Él es promotor y coordinador de este congreso, que además hay muchas ideas de ahí que me gustaría también un poco poner hoy encima de la mesa. Así que como veis, ¿no?, hay como muchas fases de Juan Carlos ahí metidas en un resumen como muy sintético que él seguramente nos explicará mejor hoy cómo ha dado forma a todo esto, un perfil también, ¿no?, como muy multipotencial, por así decirlo. Así que, Juanqui, si quieres, cuéntanos un poco también cómo te presentas tú mismo y demás antes de empezar esta conversación. Y gracias de nuevo por aceptar esta invitación. No, la verdad es que es un gran placer estar con vosotros y contigo, María, en especial, por la larga trayectoria que traemos y Sí, además ¿no? que está muy ligada al mundo del mueble, curiosamente, ¿no? Es decir, ¿cómo me presento yo? Nunca me presento, la verdad. O sea, lo único que me interesa en esta vida es estudiar, entender qué pasa, cómo funciona la sociedad, cómo se organiza, y eso lo he ido desarrollando a través de muchos tipos de trabajos y de proyectos muy diferentes. Yo en los años 70, al principio de los años 70, cuando estaba estudiando económicas y sociología, creamos con unos amigos y con un profesor de sociología, curiosamente, un taller de carpintería en Malasaña. Estamos hablando del año 74, 1974. Y para mí la verdad es que aquello fue un cambio, digamos, de enfoque de toda mi vida absolutamente espectacular. Eh, He estado viviendo realmente la carpintería más de 10 años, mientras desarrollaba todo el resto de mis inquietudes a nivel de estudio y de análisis, ¿no? Y realmente el trabajo con la madera me llegó a fascinar a unos niveles impresionantes. De hecho, yo que me dedico fundamentalmente a construir modelos de cómo funciona la sociedad, sobre todo de cómo funciona el mercado, de cómo construimos nuestra identidad a través de los objetos, y lo aplico a campos muy concretos, tanto a nivel empresarial, el mundo de la moda, o sobre todo el mundo de la artesanía contemporánea,
como a nivel de los cursos que doy en distintas universidades o escuelas. Realmente ahí la base de todos esos modelos nació en la forma de pensar trabajando con la madera. O sea, claramente mi cabeza se amuebló trabajando con la madera. Esa es un poco la idea fundamental, ¿no? Y eso, ¿por qué? Bueno, pues porque desde el principio yo no sabía nada cuando empecé con el taller. Éramos 3 personas, un profesor de sociología, otro alumno, otro compañero mío, que había trabajado de aprendiz durante un año en un taller, y empezamos en Malasaña. Era un momento ya al final de la dictadura, el inicio de toda esa eclosión que vivimos en España. Pues empezamos montando un taller porque queríamos vivir de nuestro trabajo y nos apetecía más que fuera un trabajo autónomo, independiente, creativo y con las manos. Era como un complemento a todo el trabajo intelectual que desarrollábamos. Es muy divertido porque recuerdo que en aquella época lo primero que nos planteamos fue crear un taller de juguetes de madera. Y nos pareció que era ya un poco progre aquello, que era demasiado cool. Nosotros queríamos entrar en el mundo de la madera, realmente de la carpintería, del mobiliario. Y eso significó que durante los primeros años yo me dediqué mucho a estudiar el tema de la madera, realmente de cómo era la estructura, ¿no? Esa idea de que la madera está viva, porque parece que tiene unas células vivas y que no es real, porque las células se mueren, lo que se mantienen en la estructura de la madera son toda esa especie de fibras que generan, que construyen las células para autosustentarse, ¿no? Y que eso, teóricamente, realmente se habla de que está viva, pues porque responde a la humedad, porque la humedad entra y se hincha o se deshincha, pero no porque realmente esté viva, ¿no? Fue para mí también una parte fascinante del proceso de que empezamos sin saber nada de la madera, la carpintería, y sin recursos. Es decir, yo prácticamente el primer año me lo tiré cepillando a mano y cortando con serrucho y haciendo agujeros con un berbiquí. Es decir, cuando descubrí las primeras máquinas y el primer almacén de madera, flipé a colores. O sea, fue realmente un subidón como os podéis imaginar, y sobre todo que había talleres de elaboración donde ibas con tus tablones y podías cortarlos en la cinta, cepillarlos, regresarlos. Con la tupí hacías unas molduras maravillosas. Había una escopladora que te hacía las cajas, que yo hacía formón a mano. O sea, realmente fue una aventura interesante. Y por ese afán realmente de aprender, por esa curiosidad, que es lo que realmente yo creo que guía todos los proyectos que he desarrollado y todo lo que ha sido mi historia, de alguna forma me llevó a no repetir ningún trabajo al principio, durante los primeros años. Empecé a hacer de todo, de suelos, de marcos, ventanas, empecé a trabajar con muebles, hasta que progresivamente me fui derivando de alguna forma hacia el diseño de mobiliario. Y me terminé especializando en realizar mobiliario infantil. Era un mobiliario que eran unas camas, que eran casas de muñecas, con toboganes, era una pasada, con ventanas. Desarrollé todo un sistema de suelos donde estaban a distintos niveles, eran módulos que generaban un espacio muy rico para los niños y que además liberaban la habitación de armarios, de cama, hasta la cama iba dentro de los niveles, con lo cual durante el día podías jugar en todo el espacio. Desarrollamos todo un sistema de elementos decorativos en las paredes que se abrían y construían castillos, casas, granjas. Bueno, fue una aventura realmente fascinante. Y bueno, ahí todo ese proceso, toda esa historia, toda esa evolución de ir pensando en cómo construir, cómo responder a las necesidades que tenía la gente. Con los niños, por ejemplo, fue muy divertido porque antes de hacerles una habitación me iba a jugar con ellos y veía todos los cuentos que tenía, las fantasías, y así pues le hacía la habitación en base de alguna forma al imaginario del niño. Una habitación era la habitación de los gnomos, otra era el París de los cuentos de los años 20, en otros casos eran un castillo, un palacio en el desierto. O sea, eran cosas realmente divertidas, ¿no? Y eso me fue mucho acercando, digamos, a lo que yo llamaría la psicología del uso del objeto o del consumo, de alguna forma, ¿no? Es muy divertido también
cómo encontraba, digamos, el conflicto entre lo que querían los niños y lo que los padres pensaban que querían los niños. De hecho, recuerdo una de las experiencias más divertidas, un estudio que realicé en una feria de mueble, donde construimos una habitación infantil y para promoverla, para la empresa con la que trabajé en aquel proyecto, desarrollamos un test con dibujos que se le hacía a los padres y a los niños por separados. Qué bueno. Un test donde el niño tenía que elegir entre un tipo de padre o un tipo de madre, compararlo con qué animal sería. Y bueno, ahí veías primero el conflicto entre la pareja, ¿no? El padre decía, me ve como un león, y la mujer decía, ¿qué va? Pero si te ve como un oso. Y luego, sobre todo, comparando, porque a lo largo de ese test decían también qué tipo de habitación querían para sus hijos. Y bueno, ahí ya te partías de risa, ¿no? Porque los niños no solo elegían una habitación completamente distinta a la que querían los padres, sino que sabían cuál iban a elegir los padres. En aquella época eran esos módulos que era toda la pared llena de armarios, que eran realmente un rollo para los chavales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso me fue acercando a una psicología de por qué consumimos objetos, concretamente muebles, y además alimentado quizás por otra de mis grandes dudas en aquel momento, ¿no? Y era que fabricando como fabricaba muebles, y no solo lo hacía para niños, no entendía que a la gente le gustase el mueble clásico. Con lo que costaba fabricarlo, con lo caro que era y sobre todo con lo antifuncional que me resultaba, ¿no? Entonces, es ese un poco uno de los motivos por los que empecé realmente a estudiar al consumidor. O sea, cómo se formaba el gusto del consumidor, qué veía el consumidor en un mueble clásico, en un mueble rústico o en un mueble moderno. Y es curioso cómo a raíz de esa experiencia vital, un poco como hacéis vosotros, ¿no? Cuando mediáis con el cliente intentando ver qué necesidades tiene, pues de ahí nació una de las metodologías que más me ha funcionado de análisis del mercado, que es la creación de un modelo de estilos de vida, donde cada estilo de vida representa una cosmovisión distinta del mundo, y esa cosmovisión se concreta en unos valores que se expresan a través de los productos. Y descubrí cómo la gente construía su identidad a través de los propios productos de consumo. Y claro, ya se me cayó el mundo, porque mi obsesión en aquel momento era cómo hacer un mueble lo más funcional posible y lo más racionalizado para que el proceso productivo fuese lo más rápido, operativo y eficaz posible, ¿no? Y de repente descubro que no, que hay otra faceta que es la estética, la poética del producto con la que la gente está construyendo su identidad. Aquello me fascinó y me empujó a empezar a colaborar con otra serie de consultores que hacían investigación de mercado. Empecé a descubrir lo que era el mundo de la investigación de mercado. Y a partir de ahí fui dejando progresivamente el taller para entrar en el mundo de la consultoría. Esa metodología de estilos de vida funcionaba muy bien. Acabé haciendo auditorías de muchísimas tiendas de muebles para ver realmente lo que vendían, lo que la gente compraba, por qué, etcétera. Y me surgió de repente otra gran cuestión, y es que realmente el estilo expresa tu estilo de vida, pero ese estilo cambia con el tiempo. Entonces, ¿por qué cambia con el tiempo? Si son tus valores lo que está expresando, ¿no? Y bueno, profundizando a través de la investigación de mercado, fui descubriendo cómo hay unos sectores donde nacen lo que llamamos las tendencias, son lo que yo llamo el laboratorio de exploración de nuevos imaginarios, de nuevos valores, de nuevas ideas, que se encuentran, digamos, en el mundo de la vanguardia, y cómo de ese laboratorio van cristalizando algunos códigos estéticos que expresan determinados valores que van siendo asumidos por grupos más amplios que les copian, y cómo a través de ahí se iniciaba un proceso por el cual de la vanguardia nacían unas tendencias de las que se apropiaba el lujo, y cuando se convertían en lujo se convertían
en unos signos de pertenencia no solo a un estilo de vida, sino a un estatus, y cómo otros grupos los iban copiando y se iba vulgarizando y banalizando en el mercado, ¿no? Y para eso me ayudó, gracias a Dios, que tuve la posibilidad de realizar estudios muy potentes de mercado. Son estudios, es que esto también es muy curioso, ¿no? Que como el sector del mueble era un sector cutre, era un sector atrasado, las grandes consultoras de investigación no ofrecían ningún estudio, ninguna investigación, porque no la pagaban. No le hacían ni caso, ¿no? No lo hacían, no la pagaban, entonces no se hacían. Entonces a mí eso me abrió la posibilidad de empezar a proponer hacer determinado tipo de estudios que no con los que no ganaba casi dinero, pero que de la noche a la mañana me convirtieron un poco como en la referencia de la investigación del mobiliario en España. Y eso me permitió entrar en la Comunidad de Madrid para hacer todo el plan de reestructuración, diseñar todo el plan de reestructuración del sector del mueble de la Comunidad de Madrid y el plan de promoción. Qué bueno. Desarrollé el primer estudio gordo, estamos hablando de un estudio con 20.000 encuestas. Llevaba 8 baterías con 10 fotografías cada batería. O sea, hacer cada encuesta era como 1 hora y pico, 1 hora y media. Wow. Algo que ningún consultor se le habría ocurrido en la vida hacer, pero lo hicimos. Y realmente fue tan impactante que ese estudio se repitió luego en la Comunidad de Valencia y con esa metodología desarrollé los estudios para IKEA, para Conforama, para Europa Muebles, bueno, para otro tipo de empresas, ¿no? Y ahí es donde realmente descubrí lo que, más que descubrir, me fascinó el descubrimiento de lo que llamo la vanguardia. La vanguardia, que son esos, en mi metodología se llaman los satélites, son esos nichos, esos grupos de mercado de personas muy avanzadas que cuestionan el imaginario dominante de la sociedad desde estilos de vida diferentes, y cómo desde esos grupos realmente se estaban realizando propuestas innovadoras, y eran a pequeña escala, porque va dirigido a un consumidor con mucho criterio, muy comprometido. Y el gran descubrimiento fue la diferencia entre ese tipo de consumidor que busca cómo descubrir un valor nuevo a través de una estética que al incorporarla a su identidad modifica las relaciones con su gente, con la gente de su entorno, y cómo cuando esos códigos estéticos van siendo copiados se convierten en otra cosa completamente distinta, que es en un signo de pertenencia a un grupo. Es decir, en la vanguardia, los primeros consumidores que empezaron con las inquietudes de sostenibilidad, estamos hablando al final de los años 70, iban buscando un producto que era feo porque se hacía con un material muy tosco, de materiales reciclados de cartón en aquella época, pero con el que se emocionaba porque se identificaba con esa idea de sostenibilidad. Cuando eso llega a las pasarelas de París, se convierte en una estética donde realmente es un código de pertenencia a un grupo para estar a la moda, para ser cool, pero que esa estética de colores caqui, de texturas un poco deslavazadas, se sofistican, y para conseguir ese producto hay que utilizar procesos de blanqueamiento o procesos industriales que son más contaminantes que trabajar con la materia original, ¿no? Y eso a mí ya un poco me fundió los plomos, ¿no? Entonces es a partir de aquella época que decidí empezar a trabajar a fondo con el tema de la artesanía claro, que hoy día llamamos ya la artesanía contemporánea, ¿no? Claro, que esto es como, aquí se abriría como un camino muy interesante a explorar, que yo pienso que sin duda es un concepto del que vale la pena hablar. Lo que me parece como súper clave también de lo que estás planteando ahora, antes de profundizar en el tema de la artesanía contemporánea, es justamente que, claro, en tu caso has pasado del plano más material, por así decirlo, ¿no? Que es la carpintería, la madera, el serrín, ¿no? El hacer las cosas 100% a medida, hasta el punto de eso de estar jugando con niños para entender perfectamente el caso de uso, y eso es que no existe una manera... Y que es como la versión artesanal del Customer Development, ¿no? Sí, un poco lo que planteaba, ¿no? Pero es como pasar de esa parte terrenal, ¿no? Y material a justamente atendiendo las necesidades, ¿no? Quisiendo, esa curiosidad que tú decías, ¿no? De querer entender qué es lo que hace que unas personas, ¿no? Busquen esa construcción de la identidad a través de un mueble, qué hay detrás de eso, ¿no? Del estilo, ¿no? Al final, que te ha llevado a toda esta exploración,
¿no? Es como que saltas de la parte más material a la parte más conceptual y de observatorio, ¿no? De esos satélites y de todo lo que hay luego alrededor de eso, ¿no? Y aquí es donde pienso, ¿no? Como que también está este punto de decir, ostras, has tenido la oportunidad también, gracias a eso, justamente de trabajar con grandes empresas como IKEA, por ejemplo, ¿no? En el que hablamos de una producción a medida, ¿no? Y también aquí como que se plantea, yo creo, como otra cuestión. Sí, que sería, con todo este análisis, ¿cuál crees que es el mayor reto al que se enfrenta hoy en día el mueble a medida? Justamente, ¿no? Antes de responderte a esa cuestión, Miguel, me gustaría profundizar en esa relación entre materia y Y abstracción. concepto. Materia-espíritu lo puedes llamar, aunque mi visión de espíritu no tiene nada que ver con la normal, ¿no? Porque ese es uno de los temas que más estoy trabajando ahora mismo. Es decir, nosotros al final construimos nuestra identidad en base a un imaginario. Normalmente me dicen, pero es que el imaginario es una idea muy abstracta. O sea, ¿qué es un imaginario? Bueno, la forma más sencilla de definir lo que tengo son como las instrucciones del juego de la vida que tiene cada uno. Tú sabes que cuando te metes en un juego, por ejemplo, en el parchís, te dicen, hay un tablero que tiene unas casillas ordenadas, hay unas fichas, te definen qué elementos y cómo se relacionan esos elementos, qué reglas tiene y sobre todo, lo más importante, cuáles son los valores, qué es lo que vale y lo que no vale, qué es lo que hay que conseguir, ¿no? Es decir, pues esa forma de construcción del imaginario yo le estoy trabajando mucho desde la evolución, desde que éramos animales a lo que somos ahora mismo. Cómo se han desarrollado nuestros sentidos perceptivos, cómo se han desarrollado nuestros órganos, cómo hemos desarrollado nuestra percepción y en base a eso nuestra capacidad de acción y de pensamiento, de alguna forma, ¿no? Y es muy curioso porque, digamos, toda la construcción de nuestro imaginario compartido hoy día nace de nuestra relación con la materia. El cerebro realmente solo está preparado para predecir qué tiene que hacer. Esa es la función del cerebro. Y para predecirlo ha construido una representación de un mundo que no sabemos realmente cómo es. Porque en el mundo no hay colores, no hay sabores, no hay olores, todo es una construcción, digamos, del cerebro, ¿no? Entonces, es curioso porque nuestra primera transformación de la materia es lo que más se asocia con el concepto de artesanía. Y trabajando y estudiando, que es algo que me fascina, cómo viven los distintos artesanos esa relación, te das cuenta del diferente imaginario que construye, pues, por ejemplo, un artesano, un ceramista, un artesano del barro, ¿no? Donde la materia la moldea, le da forma y ahí surge la idea de conformar. Y conformar es lo que nos lleva a dar forma a cualquier cosa, ¿no? Pero es completamente distinta, por ejemplo, de un artesano que trabaja, por ejemplo, con las fibras. Las fibras es un trenzado. El trenzado se hacía comunalmente. El concepto de trenza es el concepto de red. Es de donde nace y está muy asociado a las comunidades donde se creaba el primer sentimiento de alguna forma de sociedad. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el que trabaja con la piedra, que es golpeando. Ahí no moldeas, ahí tienes que aplicar una fuerza bruta muy violenta, realmente golpeando. Hay una actitud completamente distinta de que la vida es un esfuerzo frente a la sensualidad del barro, que le estás dando forma a algo, en la piedra la estás forzando. Y cuando llegas a la carpintería te das cuenta que ya es una historia de ingeniería. Es una historia donde compones con distintos elementos, con unas precisiones que no te puedes ni imaginar. O sea, fíjate que los ceramistas, incluso te diría, los albañiles, trabajan con precisiones a veces de milímetros. Es algo que tú además lo ajustas rellenando, pero con la carpintería tienes que planificar a unos niveles para que lleguen a encajar las piezas con menos de 1 milímetro de tolerancia, ¿sabes? Entonces, todo eso configura distintas visiones del mundo que están muy relacionadas además con la forma en la que el cerebro procesa la realidad. Frente a la carpintería, que es un planteamiento muy racional, tú planificas y luego compruebas si has conseguido lo que querías.
con el barro tú estás trabajando con la parte más emocional del cerebro, la parte más artística, donde buscas una sensación y sintiendo el material cómo va deformándose ante tus gestos, los gestos se convierten en una obra, ¿no? Es absolutamente más sensual, más poético, es más artístico de alguna forma, ¿no? Entonces, eso que ya has tocado, María, es que es la base del pensamiento en el que estoy trabajando ahora mismo completamente. Y eso Estamos nos lleva, alineados, Juan Carlos, estamos alineados. claro, y eso nos lleva a otra historia que es importante, y es que el cerebro trabaja con metáforas. Y eso es lo que nos permite vincular el mundo material con el mundo de la abstracción y el mundo de las ideas. Cada vez que estamos haciendo algo, estamos aplicando un conocimiento metafórico. Hoy día yo cuando estudio un mercado, cuando estudio un proceso social, es la misma metáfora de cuando estaba planificando un mueble. ¿Qué partes tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se configuran? Y bueno, y eso me ha llevado a una historia que no sé, me resulta hasta difícil explicarla. Y es que yo empecé a visualizar en mi mente en las 3 dimensiones cuando visualizaba los elementos del mueble para ver cómo encajaban, cómo funcionaban. Me pasaba horas, después de dibujar, me pasaba horas visualizándolo y moviéndolo, y de ahí pasé a visualizar estadísticas. Yo me empapaba de los análisis estadísticos para hacer los estudios y de repente en mi cabeza florecían como si fueran formas vivas que se relacionaban entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero decir que debajo del tema de la artesanía, del trabajo con las manos, con el gesto, del trabajo con el material, está la base metafórica con la que hemos construido luego toda nuestra visión del mundo. Y los distintos oficios nos han abierto a la sociedad a distintas cosmovisiones o imaginarios que están constantemente relacionándose entre sí. Y ese diálogo que es el mismo que tenemos dentro. Cuando funcionamos a nivel emocional o a nivel racional, ese diálogo entre los dos para mí es la fuente digamos, de motivación, de transformación, de todo. Claro, pero es que esto que dices es brutal. A mí me toca mucho como la tecla, por así decirlo, en el sentido de que, fíjate, el discurso que tú planteas, ¿no? De alguna manera, evidentemente desde un plano, ¿no? Como totalmente desde fuera y sin haber estudiado, ¿no? Todo el recorrido que has estudiado tú, ¿no? Pero sí a nivel perceptivo, eso para mí fue como un poco el punto de partida justamente de montar Otter. O sea, cuando a mí se me ocurrió la idea y quise buscar un carpintero y veía las soluciones que habían ahí fuera, ya fueran plataformas más masivas que siguen existiendo y ahí están, o el cómo se presentaban esos artesanos, a mí un poco el que yo me atreviera a lanzarme a montar algo como Otter, y tal como empezó, que es muy diferente a cómo es ahora, conecta con esta idea justamente como a mí me da la sensación también que está detrás de tu discurso, es la de poner en valor eso. Es que es el fundamento, o sea, ese trabajo, o sea, esos, en este caso los carpinteros, ¿no? A mí un poco me salía cuando veía estas plataformas, ¿no? De presupuesto gratuito en 24 horas, era como, no, o sea, no va por ahí el tema, ¿no? Estas personas son eso, ¿no? Ingenieros de la vida, ¿no? O sea, están construyendo nuestras identidades a través de estos muebles, ¿no? Y me daba la sensación que nadie veía eso, ¿no? Supongo que será por tu influencia, ¿no? Y por los otros elementos que hay ahí, que a mí me salió un poco este punto de decir, aquí falla algo, ¿no? Aquí hay una parte del discurso que no se está poniendo encima de la mesa desde, en este caso, pues la tecnología, ¿no? O las propuestas digitales, ¿no? Que aglutinaban estos servicios, porque al final, como tú decías, traes un poco también el concepto del oficio, o sea, son oficios, ¿no? Son profesiones que evidentemente se han modernizado, pero son milenarias, ¿no? Y también me parece súper clave, ostras, y espero que la gente que, ¿no? Si hay usuarios de Otter que nos escuchan, ¿no? Algunos que hayan sido clientes o los que están valorando un poco la idea, ostras, ¿no? Como el potencial que tiene y la complejidad que tiene hacer un mueble a medida, tiene un motivo de ser. O sea, un mueble a medida no va a ser nunca algo fácil en el sentido hay un proceso de introspección primero,
que también esto es otra cosa que nos gustaría hablar contigo, y luego de construcción, lo que tú decías de mover las cosas por parte del carpintero, de también entender, ¿no? Cómo encaja luego ese diseño que uno plantea luego en el espacio con la persona, en fin, es complejo el proceso. Sí, Complejo no en el sentido de... Dime. pero fíjate que es que ahí ha visto que un punto que me parece fundamental, que es lo que está detrás de lo que yo considero realmente los verdaderos artesanos. Y es que es una forma de vida. Es Exacto. decir, tú entras en un taller con un artesano y realmente es una persona que tiene una relación con el oficio, entendido como una relación con el material y con la técnica y con los procesos, yo diría, de enamoramiento realmente. Y eso le lleva a tener, de alguna forma, un nivel de satisfacción que le hace prescindir de otras cosas que va persiguiendo la gente a través del dinero o a través de cualquier tipo de objetos de consumo, ¿no? Entonces te encuentras un mundo, en cierta forma, autosuficiente, que el problema es que a veces se quedan demasiado aislados o demasiado perdidos. Pero hay un mundo muy propio, hay un mundo con mucho criterio, hay un mundo muy personal, hay un mundo que no se deja influenciar tanto, digamos, por Total. otras tendencias o ideas de moda, ¿no? Entonces, Sí. yo eso lo he vivido, lo sigo viviendo en mi ámbito. Yo ahora soy un artesano de la filosofía, Oh, me me encanta este siento concepto. realmente, ¿no? Pero lo he vivido, es decir, cuando se acercaba un cliente a mí en el taller y yo intentaba entender lo que iba buscando y eso te lleva a plantearte cuál es su vida y establecíamos una relación de empatía, mi forma de vivir también le afectaba a él de alguna forma, ¿no? O sea, no era solo el mueble lo que le estabas viviendo, ¿no? Lo que le estabas vendiendo, le estabas planteando, le estabas ofreciendo de alguna forma una forma de estar en la vida que hacía que ese mueble luego tuviese muchísimo más valor para él, porque representaba algo que le había influido, como tú dices, a nivel introspectivo, ¿no? Profundamente, ¿no? En el caso de los niños ya no os podéis ni imaginar, o sea, es que luego me he ido a Me jugar imagino. con los niños allí, era una verdadera pasada ver el link que se generaba entre los dos, ¿no? O sea que eso me parece una faceta importante y, ojo, eso no está reñido con la innovación ni con la tecnología. O sea, yo empecé trabajando la madera a mano en el sentido de que no tenía ninguna máquina, no tenía ni un solo taladro, era todo con serrucho, berbiquí, cepillo. Y me Wow. alegro porque me hizo sentir la madera. Es más, yo empecé trabajando con madera que en aquella época en Malasaña, Malasaña se había convertido casi en una comuna. Era madera que cogía de la basura y que de las contraventanas que tiraban y había que cepillarlas a mano para quitarles la pintura, Wow. había que trabajar viendo qué parte de la madera podías utilizar porque no eran los tablones. Yo no sabía que había tablones cuando empecé el taller. El día que Qué entré fuerte. en un almacén de madera, bueno, casi me da, no sé, un orgasmo. Casi lloras, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pero luego, obviamente yo iba buscando la última tecnología que me pudiese ayudar al trabajo. Pero Claro. cuando la has trabajado a mano es verdad que la sientes. Yo debajo de un cepillo eléctrico, solo por el ruido y por los matices, por la presión, sentía si iba a beta, contra beta, qué tipo de resistencia tenía. O sea, que es algo que lo llegas a sentir completamente. Pero no está reñido en absoluto con la tecnología. Y hoy día, si Claro. tuviera un taller, os aseguro que tendría máquinas de control numérico. Porque lo Claro. que quiero es expresar mis ideas y además es que a a un artesano verdadero, como que yo considero, porque luego hay varios tipos de artesanos, todos son verdaderos, pero digo, el que está realmente fascinado con el material y con la técnica y no tiene necesidad de expresar otra creatividad, lo que está, lo que está es emocionado con evolucionar, con ver cómo relacionarse de formas cada vez más profundas con el material, de Sí. conseguir más Sí. cosas que no has conseguido antes. Y por eso cuando te viene alguien con un reto, para mí era una verdadera aventura, cómo conseguir hacer esto con menos grosor, que aguante más tiempo, que resista humedad, etcétera. O sea,
realmente ahí la tecnología a nivel tanto de materiales como de máquinas, de técnicas y procesos, Ujú, me resulta fascinante. No me quita nada a la mano. ujú. Y un poco el tema aquí también y un poco enlazándolo, también con la cuestión que estabas planteando antes tú, Miguel. Claro, fíjate, ¿no? O sea, a mí me flipa, ¿no? O sea, me emociona plantear esto que tú estás como comentando ahora, ¿no? Poner estas ideas, ¿no? Que tienen que ver, como decíamos, ¿no? Con poner en valor ese oficio, los procesos, todo lo que implica y lo que rodea este proceso de construcción de un mueble que al final es la construcción de la propia identidad, ¿no? O sea, es una idea, claro, en mi opinión, fantástica, ¿no? Ahora bien, y sin entrar tampoco a hacer terapia de empresa nosotros con los retos que nos encontramos en Otter, justamente, ¿no? Porque fíjate también aquí hay una cosa que antes cuando te escuchaba pensaba, qué fuerte, inconscientemente, pienso que hemos planteado algo que responde a esta idea de la metáfora del concepto, ¿no? Lo que tú hablabas de que digamos, como que lo material justamente es lo que da pie a esta interpretación, ¿no? Cada uno, cada una de su propio proceso constructivo de la identidad y del mueble. Y es que, por ejemplo, algo muy práctico, ¿no? Que en Otter, el último rediseño que hicimos, ¿no? Que es tal y como se puede ver ahora, hoy, ¿no? En 2022, la página como está, ¿no? Es inicio de la plataforma, que en realidad buscamos justamente, ¿no? De una manera muy intuitiva, pero justamente queríamos dar pie a que cada uno encontrase su propia metáfora cuando apareciera en la página de Otter, ¿no? Es decir, aunque empezamos con un diseño que respondía mucho al do it yourself, ¿no? Como a lo Ujú. artesanal, la madera Mm. rústica, más machacada, ¿no? Había un poco más esa estética Sí, incluso sí, hemos tenido en plan fotos representando sí, los sí, tableros de madera. exacto, Sí, eso fue el prototipo que lanzamos, ¿no? Y hemos ido cada vez a algo mucho más abierto, neutro, por así decirlo, y demás, un poco inconscientemente pienso que dando pie a que cada uno encuentre qué identidad quiere ver ahí, ¿no? Puedes querer un mueble súper rústico, un mueble súper clásico, un armario hecho en melamina, pim pam, para guardar 5 armarios, 5 abrigos, o algo súper minimal, ¿no? O sea, cada uno ahí, o sea, de alguna manera hemos buscado en esta última fase de Otter que fuera una puerta abierta para que se creasen esos imaginarios. No marcar nosotros una estética que evidentemente en nuestra identidad gráfica, ¿no? Hay una identidad, ¿no? sí. Valga la Hay unos redundancia, valores. hay unos valores, Claro, pero ahí es pero donde yo queremos de querría alguna enganchar manera con la que pregunta, abramos, ¿no? Con el reto, claro, o sea, sí, sí, tira, tira. enganchar un poco con la pregunta de Miguel, o sea, ¿cuál es el futuro de Mm. la carpintería? ¿Cómo Sí, tiene que ¿cuál es el funcionar? reto? ¿Cuál O es el el reto. reto a que se enfrenta el mueble a Bueno, medida, tú y ahora piensas? mismo creo que tiene un potencial impresionante, ¿eh? Entendiendo que hay muchos tipos de carpintería, es decir, desde el taller individual de una persona hasta instalaciones ya en un polígono, con un equipamiento y con varios empleados que también para mí funcionan dentro de este campo de que yo llamo de artesanía contemporánea, ¿no? Entonces, la primera historia es entender por qué tiene futuro y segundo, cómo es ese futuro o ese reto que tú planteas, María. Bueno, estamos en un momento de crisis de modelo social, yo creo que eso ya nadie tiene ninguna duda, lo cual no es especialmente raro, ha pasado a lo largo de toda la historia muchas veces. Y eso es porque las sociedades evolucionan en base a un nuevo imaginario que construyen con unas nuevas ideas, como puede ser, por ejemplo, la religión en un momento determinado. Y en torno a esa nueva idea se construye un nuevo imaginario que se institucionaliza. Y cuando se institucionaliza permite una sociedad más compleja, mucho más organizada. Pero ese aumento de complejidad no termina ahí. La sociedad sigue evolucionando y resulta que en ese nuevo estado en el que está ya no funciona el imaginario. Por ejemplo, el religioso que se había construido en un momento determinado. Y se explora un nuevo imaginario. Entonces la sociedad entra en crisis y esa crisis lo que hace es permitir que surja un nuevo imaginario que va a llegar mucho más lejos, a un nivel de complejidad mucho más alto, que se institucionalizará en un nuevo sistema, como ha sido todo el sistema político que hemos vivido desde el desarrollo de la Edad Media, el inicio de la modernidad, ¿no? Y eso ha generado una sociedad muchísimo más compleja
con unas instituciones que se vuelven rígidas y que no permiten seguir evolucionando. Bueno, eso es lo que estamos viviendo ahora. Nadie lo duda, os lo aseguro, en ninguna de las áreas en que podáis investigar de análisis de tendencias, de futuro, de sociología, economía, política. Nadie duda que estamos ante un modelo de cambio, que normalmente coinciden con desarrollos tecnológicos importantes. No porque sea la tecnología la que produce el cambio, es que desarrollamos la tecnología en el momento que necesitamos esa tecnología, porque al final cada imaginario lo que representa es una nueva forma de ver la realidad. Y ahora estamos en ese proceso, por ejemplo, con todo el desarrollo de una realidad virtual o digital, ¿no? Entonces, en esos momentos de cambio, al hundirse el imaginario, se hunden los elementos con los que construimos los valores. Y si se hunden los valores, se hunden los elementos con los que construimos nuestras identidades. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de un gran caos identitario, os diría de alguna forma, que también coincide porque la sociedad, al evolucionar hacia una mayor complejidad, genera identidades más complejas. Entonces, por ejemplo, los 6 estilos de vida que yo definí en base a la investigación de mercado, que antes era una persona, era de un estilo de vida o de otro, hoy día están dentro de cada persona. Cada persona tiene los 6 estilos de vida al mismo tiempo y los combina de formas distintas, lo cual nos lleva a un nivel de complejidad en la construcción de la identidad impresionante. Antes tú eras una mujer Chanel o un hombre Armani. Hoy eres una persona que construye su identidad como cuando mezclas distintas esencias en un perfume. Utilizas una chaqueta de Armani, pero tienes unos pantalones que has comprado en un mercadillo o en Zara y utilizas un pañuelo que has comprado en un mercadillo artesanal de cualquier lado. Es decir, la construcción de la identidad se convierte en algo mucho más complejo. Requiere más elementos y dentro de esos elementos normalmente se distingue entre lo que llamamos los básicos, elementos que utilizas, digamos, como si fueran un lienzo, y los acentos que vas colocando. Y hablo tanto a nivel de la ropa como especialmente a nivel de la decoración, de la configuración del hogar, ¿no? Tú tienes los muebles funcionales básicos y ya tienes esa pieza clásica o esa pieza antigua o esa pieza súper vanguardista que le dan el acento en el contraste. Y todo eso además se hace en un momento donde ya no hay una identidad fija, donde la gente está evolucionando hacia identidades dinámicas que llamamos patchwork, porque mezclan valores que a veces son incluso contradictorios, que se transforman constantemente. Y esa transformación se produce por un proceso simplemente de exploración, no intelectual, sino voy a ponerme esta cosa a ver qué siento cuando me relaciono con los demás. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se está potenciando de una forma absolutamente espectacular la demanda de productos personalizados, de productos experimentales, de productos que exploren nuevas ideas y nuevos valores, de productos a pequeña escala, de productos que se adapten un poco a mis inquietudes. Ya no se adaptan a mi espacio, se adaptan a mi espacio y a mis inquietudes, que eso es lo que llamamos hoy día artesanía contemporánea. Vale. Y es tan importante ese mercado que ahora mismo se ha convertido, no es que esté ya en pleno desarrollo, para que os hagáis una idea, el mercado de artesanía, y no incluye algunos de los sectores más avanzados, en el Reino Unido se triplicó en apenas 12 o 14 años. O sea, hay una demanda súper creciente. Pero ya no es solo eso, es que el producto de artesanía contemporánea hoy día está entrando en las galerías de arte, en las tiendas más conceptuales, las marcas más importantes quieren hacer artesanía contemporánea, los diseñadores están obsesionados por entrar en el mundo de la artesanía contemporánea y eso ha generado un cambio de situación, de contexto absolutamente brutal. Entonces, no solo es un mercado muy emergente, sino que además se hace cada vez más complejo porque nos empuja a colaboraciones, nos empuja a procesos de co-creación donde el usuario ya quiere participar en la creación del producto y eso en el caso de la carpintería
es muy evidente, pero también en la ropa quiere participar y veréis que cada vez salen más productos donde tú personalizas formas, colores o materiales directamente en una plataforma digital, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, el mensaje, el discurso tiene que ser más avanzado. Tiene que nacer de una persona que tenga algo que expresar, que contar. Y por eso quiere decir que tenga una preocupación, una inquietud social, que esté al tanto de las tendencias, no de lo que se va a llevar, sino las tendencias socioculturales. ¿Qué conflictos aborda la sociedad ahora mismo? ¿Cómo se están buscando respuestas a esos conflictos? Y de ahí nace la nueva onda de emprendimiento, que son las empresas con propósito, que ya no es un emprendimiento solo para ganar dinero, dar el pelotazo y venderlo, sino donde hay un propósito social detrás. Y no se trata de hacer un bien social, se trata de alguna forma, empatizar con la realidad social que te rodea dentro de tu actividad profesional. Y eso está empujando a roles participativos, a proyectos o procesos participativos, colaborativos, entre diseñadores, artesanos, especialistas de comunicación, de comercialización, de promoción, incluso con filósofos, artistas, arquitectos. Es decir, es un campo enormemente rico, como acabamos de ver en el Congreso en Valencia, ¿no? Exacto. Y eso tiene una fuerza brutal. Eso tiene un futuro, como me planteabas, Miguel, un futuro impresionante. Y solo hay que verlo, porque ya está ocurriendo. Lo que pasa es que todavía no en España. Pero si vosotros vais a eso te los iba a países decir. escandinavos, si vais al mundo anglosajón, veréis ahora mismo el nivel conceptual, el nivel de imagen con el que se están moviendo estas pequeñas empresas que desarrollan productos creativos en cualquiera de las ámbitos, mobiliario, ropa, homenaje, etcétera, y es un nivel de sofisticación, de exquisitez y sobre todo un nivel cultural altísimo. Ahí es donde está ocurriendo realmente la verdadera vanguardia. Y fijaros que mucha gente me lo cuestiona porque dice, hombre, la artesanía contemporánea, ¿cómo va a ser vanguardia? Vanguardia es el arte. Bueno, la artesanía contemporánea está muy entrelazada con el arte. La vanguardia es el cine, es la literatura, es la música. Y es verdad, o sea, ahí está, las vanguardias culturales nacen de ese tipo de procesos. Pero hay una gran diferencia entre ese tipo de planteamiento intelectual o ese tipo de planteamiento artístico, y es que nos transforma a través del pensamiento. Pero cuando tú un objeto de vanguardia lo compras y lo incorporas a tu casa o lo incorporas a tu ropa, lo estás incorporando a tu identidad. Es que esa es Entonces la clave. es como cuando se me escapa siempre esa frase de el verbo se hace carne. Es decir, la idea conceptual, yo voy a una exposición para consumir el concepto y no compro normalmente el producto, pero yo cuando incorporo un producto a mi identidad, lo estoy convirtiendo en un testimonio que media mis relaciones sociales en mi día a día y que hace que otras personas se cuestionen, se pregunten mis inquietudes y que se vaya extendiendo y generando un diálogo. Por eso yo siempre pienso que la artesanía contemporánea no vende productos, ni siquiera ideas, solo provoca diálogos sociales entre unas comunidades a través de las ideas y valores que expresan los productos. Y eso es vanguardia, al final, quiero Esa decir, es la porque eso vanguardia, es lo es que otra mueve la vanguardia realidad, distinta. Claro, ¿no? porque es que ten en cuenta que, o sea, hay momentos donde la vanguardia está adelantada por el pensamiento intelectual, porque son momentos en donde ya se está formalizando una cosmovisión que empuja a la sociedad a organizarse en una línea determinada. Pero en los momentos de caos total, como el que estamos entrando, la transformación del imaginario es tan profunda que no nos valen los referentes del pasado, que es desde donde parte normalmente el pensamiento intelectual. O sea, yo ahora mismo, mi pasión por trabajar dando clase o haciendo proyectos con gente muy joven,
es porque yo ya no tengo capacidad para imaginar cómo será el futuro, aunque me dedique al análisis de tendencias. Sé cómo ha cambiado, sé hacia dónde empuja, pero no sé el significado, el sentido que se le va a dar, porque eso lo tienes que sentir emocionalmente y mis paradigmas están construidos con los paradigmas del siglo XX. Entonces, yo creo que esa mezcla entre lo que yo puedo aportar a la hora de interpretar y lo que me aporta los creativos jóvenes a la hora de lo que les sale, simplemente lo hacen porque les sale, es muy bonito porque permite vislumbrar mejor qué es lo que está pasando. Claro, aquí también hay ahora cuando hablabas, ¿no? De también este, ¿no? Horizonte, ¿no? Al que vamos, que en España quizás, ¿no? Estamos aún en otro tipo de ebullición, ¿no? Un Como por momento más ejemplo, embrionario. exacto, quizás estamos más embrionario. Y eso, por ejemplo, en Otter, nuestros colaboradores, colaboradoras, el resto de, ¿no? Artesanos o carpinteros, carpinteras que están en sus talleres, yo pienso que eso lo percibimos, ¿no? Por ejemplo, me parece también interesante la idea de que también con esto que tú planteas, en este momento de caos, es también estos momentos en los que reconstruimos, ¿no? Reconstruimos de alguna manera con los elementos que tenemos ahora, con esos nuevos, más que referentes, con esas nuevas referencias que empezamos a conocer, ¿no? Que se nos presentan como nuevas, ¿no? Y empezamos a descubrir, empezamos a construir, que hay una parte de reconstrucción en base a un pasado, pero mirando a un futuro desde un escenario de caos, ¿no? Como el que estamos. Claro, aquí las personas, o sea, ¿no? Los individuos ya como consumidores, a veces vamos un poco como un pato mareado, ¿no? En ese sentido, porque a veces, o sea, y justamente con el tema del producto, ¿no? De artesanía contemporánea, que para nada es un producto banal o solamente funcional, sino que está hablando de todo lo que también nos has estado contando. Aquí, por ejemplo, claro, ¿cuál es la mayor fricción que pienso que se encuentra en una plataforma como Otter? Y evidentemente los carpinteros, carpinteras que están detrás y que lo podemos extender al resto del sector. A menudo es cómo esos consumidores empiezan también a descubrir cuál es el valor real que hay en ese producto, ¿no? Y estamos tan acostumbrados, ¿no? Y mira, pues IKEA, ¿no? ¿Por qué no mencionarlo ya que además has trabajado con ellos? Claro, son otras, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es decir, pienso que hay un proceso seguramente de descubrimiento de nosotros como consumidores para identificar que son productos y experiencias totalmente diferentes, porque justamente como decías, un mueble a medida es un diálogo y es una construcción de la propia identidad, ¿no? Pero claro, esta visión romántica, conceptual, profunda, casi filosófica del tema, pienso que la gente la empieza a descubrir ahora muy poco a poco, ¿no? Eso lo vemos en el porcentaje de presupuestos que se aprueban, ¿no? O sea, a mucha gente aún le cuesta entender, ¿no? Que en IKEA una mesa cueste 100 y sean 1000 hecha a medida, ¿no? Y eso sea Sí, así. sí, Entonces, ahí pero, esos son los valores, ¿no? O sea, claro, ¿cómo ves pero este María, tema, no? María, es que, vamos a ver, todo lo que te estoy contando de cómo construimos la identidad no es en absoluto conocido por la mayor parte de los consumidores. No Claro, son claro. conscientes de ello. Los Exacto, sí, consumidores sí. son conscientes, digamos, de que ven algo y se emocionan, empatizan y lo que no llegan no llegan, cada vez están llegando más porque cada vez se está cuestionando más. Compro esto porque es sostenible, compro esto porque es más humano, compro esto porque es solidario, compro esto porque me hace vibrar emocionalmente con la textura, cada vez más. Pero no te creas que es, fíjate, te puedo poner como ejemplo un estudio que hice con Contrapunto, fue en los años 90, que en los años 90 estuve dirigiendo el Instituto para la Promoción del Mueble, para sacar unas campañas precisamente para que la gente fuera, en unas campañas de comunicación, para que la gente fuera consciente de cómo el mueble expresaba una identidad. La campaña se llamaba El mueble, tu fiel reflejo, ¿no? Y una de las conclusiones que se nos salió en el estudio del mercado fue alucinante. Es decir, el sector del mueble es probablemente, después de la moda, de los sectores que más productos diferentes tiene en el mercado en un momento determinado. O sea, tú te empiezas a recorrer todas las tiendas de muebles y verás la cantidad de diversidad que hay. Y sin embargo, era el sector donde la gente tenía más problemas para encontrar el producto que le gustaba. Fíjate, ¿eh? Dice, vamos a ver,
Hay otros sectores, automóviles. Oye, hay 100 modelos de automóviles y la gente no solo sabe cuál quiere, sino que según se está comprando uno ya sabe cuál es el siguiente. Eso no salía, nos lo decía la gente en el estudio, ¿no? Yo estoy comprando este y ya estoy pensando en el próximo que me voy a comprar, ya sé cuál es. Y en cambio, en el tema del mueble no. ¿Por qué? Porque no sabía comunicarlo. Porque cuando tú ofreces una cantidad de códigos dispersos que no están bien estructurados, la gente se pierde y lo que más miedo tiene la gente. Y esto hay un estudio, hay un libro muy bonito que se llama Cool, que lo cuenta muy bien, que estudia cómo compramos a través del funcionamiento del cerebro. Y lo que nos cuenta es que normalmente en la decisión de compra se activa más el circuito del miedo que el del placer. Es decir, tenemos más miedo a errar que placer por disfrutar lo que estamos comprando. Claro, y en un proceso de hacer un proceso de mueble a medida, hay una incertidumbre tan grande. Mirando el abismo casi, ¿no? Exacto. Sí, pero fíjate que por una parte en el proceso de mueble a medida tú lo sigues más y lo estás llevando a cosas que tú quieres, con lo cual tú te enamoras en el proceso del propio producto. Es que el comprar un mueble a medida es una experiencia. Hoy que hablamos tanto del lujo experiencial, es como asistir al parto un poco de la criatura. Lo importante es que haya una comunicación y esa comunicación tiene que ir más allá del aspecto puramente técnico. Lo importante es que cada carpintero o cada artesano tenga la capacidad de captar la psicología del cliente y darle forma, o que colabore con un diseñador que sepa dar forma porque ya no hablamos solo de temas funcionales, estamos hablando de temas estéticos. Entonces, el tema de personalización, obviamente siempre hay un mercado que es porque tengo que ajustar un mueble a un espacio que mide tanto y no lo encuentro estándar. Cada vez hay más elementos modulares que se pueden ir adaptando industrialmente. Pero el verdadero potencial del mueble a medida es en realmente explorar ideas mías, explorar cómo expresar una idea que va a construir, que va a formar parte de mi identidad. Mira. Y eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir, primero, que tiene que haber mucha comunicación. Mucha comunicación entre el carpintero y el cliente, fundamental. Hay que entender que los carpinteros, y yo lo sé por mi propia experiencia, aunque muchos no lo piensen, estamos especializados. O sea, yo no podía hacer un mueble clásico porque no me salía del alma. No lo estoy sintiendo. Sin embargo, cuando me dio la época por el mueble rústico, estaba fascinado y es que cada gesto que hacía era un rasgo de mueble natural, de mueble rústico. Y al entender la esencia, cuando estoy hablando con el cliente, le estoy hablando no solo de la estética, sino de los valores que hay detrás de esa estética, de ese tacto, de esa textura, de esos colores, de esas formas orgánicas, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, lo normal es que cada carpintero busque cuál es realmente su nicho, su estilo, sus valores. Lo sabrá que son más vanguardistas que los que son menos. Hay mercado para todos, pero tú no puedes jugar a ser muy vanguardista si realmente no tienes la capacidad de expresar valores muy avanzados, para lo cual tienes que estar muy al tanto de las tendencias de todo lo que está ocurriendo y lo que están haciendo otros creadores. No se trata de hacer una locura, porque es como cuando alguien ve una pintura de Miró y dice, bueno, pero si eso lo hace un niño, eso lo hago yo, que son 4 colores, pues cojo 4 colores. No. Ahí hay mucho más. Ahí se ha llegado ahí a través de un proceso muy abstracto y muy emocional, que si lo cambias 2 milímetros ya no significa lo mismo, o cambias el color, ya no tiene nada que ver. Totalmente. Pues hay que encontrarlo. Es muy importante que cada uno se especialice en estilo y en nivel de vanguardia, más artístico, o menos vanguardia, más funcional. Pero también es importante que haya plataformas que sirvan al consumidor para orientarle hacia dónde tienen que ir. O sea, que una plataforma como la vuestra, que exprese ideas de tendencias, no de qué se va a llevar, sino que profundice un poco, aunque sea con experiencias de vuestros propios proyectos, lo que determinado cliente ha encontrado en su producto, lo que le ha aportado, por qué se siente que forma parte de él. Ahí Enrique Loewe,
una de las pensamientos de Enrique Loewe que más han trascendido y que se siguen repitiendo constantemente es que el objeto, el bolso, que es con lo que él trabajaba, Loewe, es uno de sus más íntimos amigos. Él lo vivía como un amigo, su objeto. Y ese amigo te acompaña en toda la trayectoria. Es un amigo que continúa durante un proceso muy largo de vida contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de relación es importante, pero también que deis claves de estilos. Si yo entro en una plataforma y necesito un carpintero para una idea que tengo y lo único que encuentro es una relación de carpinteros, empezar a buscar cada uno de ellos puede ser muy Bueno, eso no funciona, claro, eso no funciona. Pero si vais vosotros mismos en colaboración con ellos, y luego hay un tema que es un poco en los temas en los que también he trabajado más y que más me gustaría empujar ahora, por ejemplo, lo hemos propuesto a través del Congreso de Artesanía Contemporánea, ¿no? Y es el desarrollar proyectos modélicos, colectivos. Es decir, yo desde mediados de los años 90 he estado trabajando, organizando proyectos donde juntaba a un pequeño grupo de diseñadores y artesanos. Y lo he hecho en Costa Rica, lo he hecho en Canarias, en Galicia, en Portugal, en muchos sitios, ¿no? Y el objetivo es que, por una parte, aprendiesen a ver cómo se cuenta una historia con un objeto, cómo se transmite un valor, que la gente lo hacía de una forma intuitiva, pero no se lo habían planteado conscientemente. Averiguar qué perfiles de estilos de vida hay para ver a quién me dirijo. Aprender a analizar qué está comprando ese consumidor al que me dirijo. Es decir, no solo qué producto, qué ideas está comprando, qué está expresando con las ideas, con los productos con los que se rodea. Pero lo más importante de todo es, a partir de ahí, cómo definir una idea, un concepto, y todo el colectivo trabajar sobre ese concepto. Para desarrollar no un producto, sino un lenguaje que se convierte en una colección, que se presenta en una exposición con comunicación. Porque si los productos expresan ideas, no vale el producto solo. El producto para mí al final es una percha sobre la que vestimos con la idea. Pero el producto no puede ser un manifiesto. No puede ser una idea contada literalmente. Entonces, la comunicación es la que te permite vincular ese producto, esa estética, ese diseño con unos valores que es con lo que yo realmente estoy empatizando. Entonces sería maravilloso, por ejemplo, que hicierais alguna me estoy lanzando al río, que hicieseis alguna propuesta de que con un grupo de carpinteros y un par de diseñadores pusierais un tema, sacaseis una colección de productos, un estilo, y lo difundierais a través de la web para ir un paso más allá de lo que es simplemente que venga alguien a pedirme lo que él quiere, sino decir, no, nosotros también ofrecemos esto, que además se puede adaptar y modificar para cada uno de vosotros. Está en nuestra lista. Sí, sí. Está en nuestra lista, Juan, que estás alimentando la llama. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabes? Claro, justamente aquí también, y hago un momento aquí una parada con esto que planteabas, porque realmente es muy diferente la experiencia, ¿no? De ir a comprar, ¿no? Descubrir y luego, ¿no? Adquirir un producto a medida, ¿no? Pero bueno, o un producto, ¿no? de este paraguas, ¿no? Del que estamos hablando, que es la artesanía contemporánea, ¿no? Ahora bien, claro, cambia mucho la cosa, como nos sucede, por ejemplo, en Otter, ¿no? O cuando alguien busca un carpintero en un taller, cuando uno va a pedir aquello que quiere, ¿no? Este es un punto de partida súper diferente, ¿no? Que de nuevo, también lo que comentabas del miedo, ¿no? O la incertidumbre, ¿no? Que también hablaba yo, son cosas que seguramente formen parte un poco de ese punto de partida, ¿no? Porque realmente te mueves al principio en unas aguas por descubrir, ¿no? Entonces, para estos consumidores, ¿no? O gente a lo mejor que nos escuche en este episodio, que se esté planteando hacer un mueble a medida, otter.es, ahí lo tenéis, por supuesto, ¿no? Pero se esté planteando hacer un proceso de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en el formulario, ¿no? O sea, tenemos un formulario en el que la gente nos puede dar unas primeras pautas, ¿no? Puede empezar a pedir, a expresar qué es aquello que se imagina, ¿no? Y le acompañamos en ese proceso. O sea, que si os planteáis hacer un pedido en Otter, os guiamos en esos primeros pasos, ¿no? De todos modos, para dar respuesta a aquellas cuestiones que son el punto de partida, ese briefing inicial
que es el que van a revisar nuestros carpinteros y carpinteras que están detrás de la plataforma, ¿qué le aconsejarías a un particular? Ya no hablo de un arquitecto interiorista, diseñadores industriales. Ellos ya tienen ahí como quizás más tablas, ¿no? Están acostumbrados a lo mejor a hacer ese arranque de proceso. Pero para un particular que nunca ha hecho un mueble a su medida, ¿qué le recomendarías que se plantease para hacer ese arranque de proceso? Para hacer un, entre comillas, mejor pedido, por así decirlo. Mira, lo primero que le recomendaría es que se plantease qué está contando con el producto, qué está transmitiendo. O sea, que piense que detrás de cada color, de cada forma, de cada textura, hay un significado simbólico. Que habla de emociones, habla de un concepto de vida, habla de sostenibilidad, habla de tecnología, habla de esquemas mentales. Entonces, que se plantee en sí mismo qué imagen se está dando a sí mismo de quién es a través de lo que tiene, de su espacio y de lo que piensa. Que mire, obviamente, que mire revistas, internet, que mire ideas, pero que no se quede en esto me gusta o esto no me gusta, sino por qué me gusta y qué cuenta. Entonces, a partir de ahí, que se hiciese una idea ya no solo puramente funcional, la idea funcional tiene que cumplirla siempre, porque los muebles tienen una función, pero que fuese un paso más allá, ¿no? Y dijese, con este elemento concreto, ¿qué rol va a cumplir dentro del conjunto de lo que tengo? ¿Va a ser un producto acento? ¿Va a dar una clave de un valor, de una idea, de una historia? Y a partir de ahí, que intentase buscar el carpintero que sintonizase con esos valores y con ese estilo. Y a partir de ahí, que hablar de la filosofía y de la vida con el carpintero. O sea, que no se limite a ver las medidas, la madera y tal, sino que escarbe un poquito en el mundo tan rico que tiene, porque ya se supone que ha seleccionado un carpintero que sintoniza con él por el estilo de mobiliario que hace. Es que eso es importantísimo, porque si no, no hay una comunicación clara, ¿sabes? Igual que le recomendaría a los carpinteros que se abran mucho, que eso es un tema que va a tener, que ya está teniendo mucha demanda, que se abran mucho a colaborar con diseñadores, sobre todo con los que están haciendo el producto más vanguardista, el Design Art, la Galería Ilacions en Barcelona. Es espectacular las propuestas de 80 creadores catalanes, el mobiliario que tienen, es impresionante, que vean ahí realmente, porque en la colaboración, cuando digo colaboración es que les hagan, que les den las máximas facilidades y el máximo tiempo para cuando estos diseñadores que necesitan carpinteros para hacer sus muebles, que se abran a ellos, pero que no se limiten a hacerlos, que escarben en qué está buscando contar el diseñador, que entiendan por qué 2 milímetros de diferencia son un mundo en el mensaje del producto, que es uno de los temas que muchas veces produce equívocos, ¿no? Pero si es más cómodo ponerlo aquí que aquí, pero es que ya no cuentan. No tiene nada que ver lo que está contando. Que se abran, porque eso ha sido una de las experiencias más bonitas que hemos tenido en el Congreso, como una artesana dijo que el trabajo con diseñadores la había hecho, y son palabras suyas, me han hecho evolucionar de artesana a creadora. Me han abierto un mundo que yo nunca pensé que estaba a mi alcance. Bueno. Y me ha enriquecido la vida a unos niveles como os podéis imaginar. Pero es que Álvaro Catalán de Ocón también, como diseñador, dijo, es que yo era un diseñador muy técnico, muy profesional, y él lo definió, que el trabajo con los artesanos le había desprofesionalizado, en el sentido de que le había hecho perder la rigidez del método, el objetivo, de lo que pretende, y había convertido su trabajo ahora en un modo de vida igual que lo hacían los artesanos. Y le había cambiado toda su visión. Eso es lo que yo recomendaría a las dos partes. Mira, fíjate, yo creo que aquí hay una... Qué bien que comentes esto también, porque y también desde Otter, ¿no? Justamente también estoy contenta que estemos lanzando nuevas funcionalidades como una de las últimas que lanzamos, en la que a través de la plataforma ya se pueden llamar carpinteros, carpinteras con los usuarios dentro de Otter, es decir, que
ahí también nosotros, ¿no? Estamos como construyendo muchas más vías para que esa comunicación digital pueda ser lo más humana posible, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso hay una clave, ¿no? Que es el hecho de, ostras, y que ahí yo espero que Otter pueda aportar, ¿no? O llenar un poco ese vacío de alguna manera, que de manera genuina nosotros lo planteamos así, porque lo que tú decías de las empresas con propósito, esto no se puede fakear, que me acabo de inventar esta palabra del fake, ¿no? O sea, tiene que ser genuino. Para que haya un propósito, debe haber un compromiso real por parte de la empresa, que a menudo, ¿no? Al final viene de los fundadores y de cómo han querido, ¿no? Sí, cómo ha lanzar ese nacido esa negocio. propia Exacto. empresa. Debe haber una voluntad genuina y real de querer que eso sea así, aunque eso a veces implica unos riesgos que te pueden hacer ganar menos dinero al inicio o hacer un proceso más lento, como nos ha pasado en Otter los primeros años, ¿no? O sea, hacer una apuesta de querer, en nuestro caso, ¿no? Pues querer realmente hacer una plataforma digital de una manera muy artesanal, con la mayor libertad posible a nivel de toma de decisiones, que nos ha llevado a hacer las cosas de una determinada manera. Y las últimas funcionalidades, volviendo a este tema, justamente están muy enfocadas a que sea lo más fácil posible esa colaboración, ese diálogo entre unos y otros. Y aquí yo creo que ese es el reto, ¿no? Que, como decía, espero también que vayamos llenando un poco ese espacio, es también el de crear esa admiración compartida, tanto de carpinteros hacia los clientes o usuarios, como de los usuarios hacia los carpinteros. O sea, esto no va de pedir un presupuesto gratuito, sino de entenderse, de entender qué busca el otro y dar forma a aquello que se requiere, ¿no? Por el otro lado. Y yo pienso que ahí ese tema como del valor, el cuidado y el respeto, sobre todo en este caso por la figura del carpintero o la carpintera. Esto no son, que aquí lo digital muchas veces a veces deshumaniza, nos pasa, ¿no? Pues pedimos un globo y luego, con perdón, nos cagamos en el repartidor porque llega tarde. No, hay personas ahí detrás. O sea, que lo digital, ¿no? Ahí yo creo que está también nuestro reto desde Otter, cómo desde lo digital podemos poner valor, aunque sean procesos cada vez más ágiles y eficientes gracias justamente a la tecnología, que ese aspecto humano, que siempre esté presente, que con quien estás hablando no es un robot, es un carpintero o una carpintera que se está comiendo mucho el tarro para entender lo que necesitas, ¿no? Sí. Poner en Sí, pero valor María, eso. ahí es que para mí lo más importante de este tipo de plataformas y que sepas que yo os considero artesanos, es decir, yo hace tiempo que he desvinculado el concepto de artesanía simplemente al tema de la mano y cada vez más de la materia. O sea, para mí ahora mismo, en el mundo de la programación, en el mundo de la realidad virtual, en el mundo de la imagen y en el mundo de iniciativas como la vuestra, ese es para mí es un mundo de artesanía contemporánea. Para mí está claro. Qué bueno. Entonces, lo más importante es que articulen la comunicación, ¿sabes? Pero tanto en un sentido como en otro. Ojo, habrá carpinteros que son puramente técnicos y sobre todo eso irá a talleres ya de una cierta dimensión donde lo único, igual que hay consumidores que solo quieren simplemente que un mueble se ajuste a unas medidas y punto, no necesitan absolutamente más. Bueno, hay que identificar esos para el tipo de clientes adecuados y diferenciarlos de los otros que están ofreciendo un valor añadido diferente y que tiene más valor, pero también necesitan llegar al consumidor adecuado. Entonces, el mayor problema es que los consumidores adecuados no encuentran los carpinteros adecuados y los carpinteros no encuentran al consumidor que les permitiría moverse en ese mundo. Ese es el problema que tenemos en la artesanía ahora mismo a todos los niveles. Por eso es necesario plataformas que articulen ese link entre unos y otros, y eso no vale simplemente con tener la relación de unos y de otros. Hay que dotarlas de un contenido, de imagen, de valores, de transmitir digamos, y ayudarnos a decantarnos por quién es el más adecuado para nosotros. Eso es fundamental y ahí hay un potencial. Es un poco lo que hoy día se está llamando la curaduría. ¿Me entiendes? Igual que tú haces una curaduría de una exposición, que quiere decir que tienes criterio para elegir a la gente adecuada y exponerla de la forma adecuada, eso es el gran reto que ahora mismo tenemos en Internet. Hay tantísima información, hay tantísima oferta de todo que nos sentimos desbordados. Yo cada vez que tengo que comprar algo, la cabeza me explota.
Totalmente. Entonces, si tuviésemos herramientas, como estáis planteando, que te ayudan, en las que confías, en las que hay una garantía también de calidad, porque si no, no estarían ahí, y que te ayudan a identificar realmente cuáles serían la persona más adecuada, y si encima ya me ayudan a aclararme con mi estilo, con mis ideas, ya sería la bomba, vamos. Pero por ahí van los tiros. Para allá vamos. Y un poco como para también ir cerrando la conversación, ¿no? Hacer como una última reflexión. Ya como a nivel general, ¿no? Porque seguramente muchas de las personas que nos escuchen, algunos o algunas serán carpinteros, diseñadores, creativos, ¿no? Personas, ¿no? Que han montado sus negocios y demás. Pero al final yo pienso que esa creatividad, ¿no? O con todos en cierto modo, y más nos vale un poco por el momento que estamos viviendo, somos como artesanos, ¿no? De nuestra propia vida, de nuestros propios negocios y demás, ¿no? Y justamente con este contexto tan retador, ¿no? En el que nos encontramos también como tú lo describías, ¿qué piensas que para ti, ¿no? Y para todo el resto, es decir, ¿cuáles dirías que son como esos recursos, dos, tres ideas, ¿no? Dos, tres recursos que pienses que son como los más claves, ¿no? Que más útiles pueden ser ahora mismo en esa caja de herramientas, por así decirlo, para movernos hacia ese futuro al que vamos. Solo 3. Sí, sí, sí. Necesitaría un La curador para que me selección, elija 3 entre exacto. los miles que Como que un tengo. poco, ¿cuál es la selección, Juan Carlos, ¿no? De esas dos, tres herramientas Ujú. que sí o sí tú ahora llevarías en tu caja de herramientas hacia el futuro. ¿Pero te refieres como persona? Sí, como persona y que pienso que también, ¿no? Y que sea extrapolable también para cualquier otro perfil creativo, ¿no? O Sí. personas que tengan sus negocios y pueden ser herramientas más prácticas o materiales o conceptuales, ¿no? Puede ser un recurso eh, personal también, ¿eh? O sea que dos, Sí. tres elementos Bueno, para ti son importantes, tangibles o mira, intangibles. lo mío ya sabes que es la filosofía, así que lo primero que te diría es Adelante, Juan Carlos. la primera, la actitud. Ujú. Ok. Es decir, estamos en un momento, y ojo, que no es un tema de meses ni de años, estamos en una transición de décadas, que es tan complicado que tú puedes tener dos actitudes. Una actitud distópica hacia un futuro distópico, negativa, y podemos llorar todo lo que queramos porque va a ser muy dura, o puedes tener una actitud proactiva. Es un momento al mismo tiempo que es fascinante porque están produciendo unos cambios increíbles, pero eso quiere decir que tenemos que cuestionarnos toda la sociedad y tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Ujú. O sea, concretamente para mí es un momento el más fascinante que podía vivir, porque estoy viviendo en tiempo real los cambios, pues como se vivieron las vanguardias de final del siglo XIX, que luego leemos en los libros, ¿no? Entonces, es muy interesante porque además tenemos capacidad de acción, no en el sentido de cambiar la sociedad como pensábamos a nivel político, a lo mejor, o a otros niveles, pero sí en nuestro entorno, de empezar a construir, porque hay mucha gente que está en la misma situación a nivel creativo que nosotros. Entonces, vivirlo con el optimismo, con el reto de que tenemos que buscarnos, nadie nos va a dar ninguna solución, tenemos que buscarla y construirla, no solo pensarla. En segundo lugar, ser muy consciente de lo que es nuestro consumo. Es decir, realmente la sostenibilidad no va a depender de hacer productos sostenibles, sino de consumir muchísimo menos. Eso no hay ninguna duda. ¿Eh? Ujú. Y dentro de consumir mucho menos, quiere decir consumir mejor. Es decir, no necesitamos tantas cosas ni cambiarlos tantas veces si somos capaces de ir buscando cosas que expresen valores que van a pervivir con nosotros en el tiempo. No hay diseños atemporales, eso es un discurso que vende el lujo y algunos diseñadores que es absolutamente falso. No, porque son códigos que cambian con el tiempo, pero en tu biografía personal sí, si los conviertes, como dice Enrique Loewe, en un compañero, en un amigo, en un objeto compañero, en un objeto amigo. Entonces, consumir menos, pero poner más atención en lo que consumes. Y desde luego, ya depende de cada uno. Si realmente eres una persona con una inquietud y un criterio avanzado, ir a este tipo digamos, de mercados de artesanía contemporánea donde puedes encontrar.
Pero eso también implica otra cosa importante, que es mirar el consumo, mirar los objetos, leyendo qué valores están expresando. O sea, profundicemos un poquito porque nos va a dar muchas claves realmente de quiénes somos nosotros y quién es la gente que nos rodea. Eso yo creo que es importante. Bueno. Y luego colaborar, o sea, buscar espacios de encuentro. Espacios de encuentro, me da igual que sean Fab Labs, espacios de creatividad, de expresión corporal, de teatro, lo que quieras, pero espacios de encuentro, porque estamos en un momento donde las grandes transformaciones están germinando en estos pequeños espacios, no en los grandes centros de referencia ni nada por el estilo. Qué bueno. Bueno, yo creo que aquí tenemos más de 2 y 3 sí. Herramientas que nos podemos llevar. Qué bueno, Juan Carlos. Yo pienso que además, fíjate, ¿no? Que de todo esto que hemos hablado, yendo desde la parte más material a lo conceptual, ¿no? Como que este viaje que has hecho tú mismo en tu propia vida, ¿no? Y experiencia, ¿no? En tu trayectoria profesional, pienso que al final también es como una síntesis justamente de esto que estamos planteando y del momento que estamos viviendo, ¿no? En el que al final es como una invitación, ¿no? De frente a pensar un poco más, ¿no? Como detenernos, pensar un poco más, pensar un poco más profundo en cómo hacer las cosas, ¿no? Y quiénes somos, al fin y al cabo, en cada momento, ¿no? Esa es una personalidad, una identidad mutante que se va transformando, pero tener esos recursos, o al menos detenerse un momento a entender cómo es ahora, ¿no? Y qué puedo hacer con eso, ¿no? Eliminar el piloto automático. Sí. Fíjate que eso no es solo pensarlo, es sentirlo. Sí. Y sentir es distinto que pensar. O sea, tú encuentras sentido a algo cuando encaja y te hace sentir lo vives, que tú estás y lo ahí. experimentas, exacto. Mientras que tú lo piensas cuando lo interpretas y le das un significado, ¿no? Yo os sugeriría dos links donde hay reflexión de este tipo. Uno es el proyecto Craft in Progress, que está en YouTube. Ponéis Craft in Progress. Lo dejamos en los... O te dejo el link. Sí, lo dejaremos en las notas. Porque ahí se ve lo que es un proceso de co-creación entre artesanos y diseñadores, el último que realicé en Jaén, y el resultado, que es lo que expresa y cómo lo expresa. Es un ejemplo, son lo que llamamos proyectos piloto para que la gente entienda cómo funciona, ¿no? Y luego sugeriría, obviamente, la web del Congreso, que es debateartesanía.com, porque ahí están todos los debates en los que han participado gente como Yuri Capella, como Teresa Herrero, que tiene un blog maravilloso de tendencias de diseño y decoración, como Francesca Tour de Tendencias TV. O sea, ha participado Álvaro Catalán de Ocon, Misana, el Estudio Sabat. O sea, y la Galería Elasions ha participado también. Hay muchas reflexiones interesantes sobre fórmulas de colaboración en artesanía contemporánea, tanto a nivel de diseño como a nivel de investigación, como a nivel de comercialización, de promoción y de formación. Genial. Dejaremos estas referencias, las dejaremos en las notas del episodio para que todo el mundo lo pueda chequear. De hecho, bueno, yo tuve la suerte de poder presenciar algunas de estos debates, ¿no? En el Congreso. Sin duda, además, pienso que os invitamos a que consultéis estas referencias que nos comentaba Juan Carlos, porque pienso que pueden alimentar un poco más, ¿no? Todas estas ideas, conceptos que han salido en esta conversación, que además te agradecemos un montón el viajecillo de diálogo que hemos tenido, que además hemos batido el récord de duración de episodio. Sí. Yo me temía que podía ser así, hablando con Juan Carlos, pero bueno, yo pienso que este es un muy buen punto en el que poder, de alguna manera, como cerrar la conversación con esta idea, ¿no? De no solamente pensar y analizar, sino también sentir los productos y las personas con las que trabajamos, que justamente los muebles a medida nos permiten como consumidores dar forma a eso, poder de alguna manera, como también decíamos, participar y trabajar no solamente en ese mueble, sino también en la construcción de nuestras propias identidades, con lo cual, en fin, yo pienso que este episodio es para volver a verlo, yo misma lo volvería a escuchar para volver a tomar nota. Y da para una parte 2.
Habrá una parte 2. Juan Carlos, sí. El año que viene, ¿no? Haremos la reflexión 2023. Podríamos ir chequeando cómo va evolucionando el asunto. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas estas ideas y reflexiones que nos has dejado. Siempre es un súper placer escucharte. Y enhorabuena a vosotros por el trabajo y la constancia con la que lo estáis desarrollando. Muchas gracias. Ese es el camino, ¿vale? Picando piedra. Desde el sentir también, es así. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.